Bueno, pues el título de este rato reflexivo inicial es simplemente Cambio emocional en psicoterapia. ¿Qué aporta un abordaje TFE, es decir, un abordaje basado en la terapia focalizada en la emoción desarrollada por Greenberg y colaboradores en los últimos 30 años? ¿Qué aporta un abordaje TFE al trabajo desde otros modelos? Debo avisar que lo que voy a decir ahora es fundamentalmente una reflexión general. No he entrado en lo que he preparado en profundidad y en detalle en todos los puntos. Eh, y eso quedaría para el diálogo o quedaría también para formaciones más extensas. De hecho, preparando esto, se me ha ocurrido que merecía la pena desarrollarlo con algo más de detalle. Pero esta mañana vamos a lo más general. Un punto de partida, que siempre es bueno tener un lugar desde donde partir, luego ya veremos a dónde vamos. El trabajo con la emoción que aporta la terapia focalizada en la emoción y por tanto nuestro programa de intervención focalizada en la emoción, partiendo siempre de diversas contribuciones de modelos experienciales anteriores, puede ser un salto o un enriquecimiento transformador frente a otros recursos terapéuticos que esencialmente hablan de emociones. Esta es una distinción muy importante. Las emociones no son de nadie, las emociones no pertenecen a ningún modelo terapéutico. Las emociones son patrimonio de las personas, patrimonio de nuestros pacientes. Las emociones son también experiencias de los terapeutas y las emociones son también fenómenos a veces más sistémicos, más relacionales, familiares, de pareja, colectivos, y la emoción es algo de la vida, no de la psicología, no de la psicoterapia, no de la terapia focalizada en la emoción está ahí. Pero hay una diferencia entre, desde el punto de vista profesional, trabajar con la emoción directamente como un fenómeno humano, como algo que ocurre en las personas, lo quieran o no, a trabajar con tecnologías psicológicas en las que ofrecemos a los pacientes la posibilidad de hablar de sus emociones. Entonces, vamos a bascular en la propuesta focalizada en la emoción del hablar de emociones a trabajar con la emoción. Fijaros aquí la diferencia en el número, en el plural y el singular. Hablar de las emociones, hablar de los sentimientos, es es ponerse a traducir en palabras algo de lo que vivo y lo que siento. Y ese es un aspecto parcial del trabajo con la emoción. Es una parte, es una primera fase del trabajo con la emoción. ¿Qué supondría trabajar con la emoción? Y lo vamos a desarrollar un poquito más después y por supuesto en el programa. Trabajar con la emoción es trabajar con el proceso humano por el cual un cuerpo, un sistema nervioso, una subjetividad reacciona ante el mundo, un proceso por el cual esa reacción ante el mundo no es una mera respuesta automática, sino que es un proceso de autoconsciencia continua, es un proceso de emergencia en mi consciencia de aspectos no formulados, de vivencias que viven en mí preverbalmente, de memorias, de relaciones entre mi cuerpo y una situación. Y por tanto, aunque hablar de emociones es un primer paso a trabajar con la emoción, no es equivalente tener un modelo terapéutico en el que se habla de los sentimientos que un modelo terapéutico que directamente entra en el trabajo con la emoción. Es más, hay veces que lo que hacen los modelos terapéuticos es trabajar con el paciente a pesar de las emociones, a veces orillándolas y otras veces intentando suprimirlas, regularlas externamente y entonces una vez tenemos eh, eh, tomadas las riendas de la emoción, pasar a los procesos que se consideran más primarios, que a veces puede ser simplemente lo comportamental en términos de puertas hacia afuera, digamos la conducta observable, otras veces puede ser los elementos más cognitivos, pidiendo de alguna manera que el hemisferio izquierdo gobierne u ordene todo lo que en realidad proviene del hemisferio cerebral derecho,
que es esencialmente emocional y corporal. Así que el punto de partida es que vamos a enfocarnos en el trabajo con la emoción y vamos a ver qué puede aportar. Aunque es necesario reflexionar sobre los sentimientos, y de hecho la reflexión sobre la emoción, en este caso sobre el proceso emocional, es una parte importante de la terapia focalizada en la emoción, es necesario reflexionar y ir de arriba hacia abajo, de ir, digamos, de lo más mental a lo más somático. La primacía de la emoción, incluso su rebeldía frente al control cognitivo, especialmente la primacía y la rebeldía del afecto negativo, esa primacía pide trabajar con recursos que, con apoyo en la evidencia, nos permitan trabajar con la emoción y desde la emoción en un proceso que iría más bien de abajo arriba. Y esto, pues, no es una exclusiva de la terapia focalizada en la emoción, pero sí que encuentra un desarrollo muy específico, muy estructurado para quien necesite estructura y muy intuitivo para quien ya tiene estructura y entonces puede dar un paso más hacia un modo de trabajar más espontáneo. Y decía que la TFE aporta estructura e intuición para hacer este salto. Y no solo este salto, sino para poder no tropezar con la emoción, no luchar contra la emoción y para producir los cambios a los que ahora me voy a referir progresivamente. Claro, esta realidad, la primacía de la emoción ha llevado a lo que estábamos comentando antes de empezar la sesión de manera informal sobre cómo cómo ha evolucionado la oferta que podemos encontrar en los centros de psicología sanitaria y las consultas de psicología, y es que hay un auge de las estrategias y los enfoques centrados históricamente primero en la aceptación de la experiencia interna, de los eventos internos, de hecho en un lenguaje skinneriano, y también un auge de las estrategias y enfoques que se han centrado en la compasión. Por ejemplo, podéis conocer el modelo de la terapia centrada en la compasión de Paul Gilbert o el modelo de terapia de compasión de Christine Neff, que son bastante populares, uno más de bases cognitivo-conductuales en su origen, el de Gilbert, y evolucionistas, y otro más basado en la tradición budista y en la sabiduría budista de Christine Neff, y que son realmente seductores. Son modelos muy seductores, yo creo que por varios motivos. Uno de ellos, el primero de todos, porque introduce lo emocional no como un fenómeno meramente reactivo, sino que introduce lo emocional como una acción, como algo que podemos poner en marcha. Aceptar es ya una actitud emocional y ser compasivo o mostrar compasión es una acción emocional. Si queréis, podemos relacionarlo en términos más emocionales propiamente dichos con el amor, con amar. ¿No? Amar implica esto. Vincularse amorosamente implica esto. Así que igual que hay una vinculación de un padre y una madre con su hijo y un hijo con sus padres o con los hermanos y las hermanas, en el marco terapéutico hay una doble relación, la aceptación que la persona tiene de su propia experiencia y la aceptación que el terapeuta tiene de la experiencia del paciente, e igualmente el desarrollo de compasión hacia la propia experiencia en el marco de la compasión del terapeuta hacia el paciente. Ocasionalmente sucede al revés. Alguna vez, algún día, algún paciente tiene compasión conmigo por el despiste que llevo ese día, pero intento corregirlo. Pero más aún, no solamente tenemos este auge de estas estrategias y modelos centrados en la compasión, más aún, incluso si tú partes de la aceptación de las emociones, acordados del tema del plural y el singular que decíamos antes, las emociones como sentimientos que surgen y la emoción como proceso de autoconsciencia y de respuesta al mundo, incluso si partes de la aceptación de las emociones como base para el cambio de conducta o como el cambio de comportamiento, la posibilidad de transformar los sentimientos más primarios de una persona, que son resultado de sobrevivir a la adversidad y al trauma, es una meta muy relevante. Es decir, además de aceptar emociones y que eso facilite algún cambio de comportamiento, la posibilidad de transformar los procesos emocionales, de transformar la tristeza en gozo
o la vergüenza en seguridad, nos parece que es una meta terapéutica muy relevante y un deseo, porque eso se instala en el corazón del terapeuta como un deseo, aunque luego tiene que ir bien formado y formulado teórico prácticamente, eso es un deseo que además está vinculado a la eficacia terapéutica. El tema de la eficacia terapéutica es problemático porque cuando oímos hablar con insistencia de modelos basados en la evidencia, en realidad todo lo que se llama terapias basadas en la evidencia significa literalmente terapias que han hecho investigaciones con grupos homogéneos de pacientes muy controlados durante entre 12 y 20 sesiones y que han demostrado que producían cambios en cuestionarios de depresión y ansiedad. Fundamentalmente, esto sería el 90% de lo que se suele llamar terapia basada en la evidencia o modelos basados en la evidencia. Lo que pasa es que esta aproximación, aunque estoy haciendo una consideración un tanto demasiado gruesa, pero creo que es ilustrativa, esta visión de terapias basadas en la evidencia no es totalmente leal a la complejidad real de los casos y de lo que sucede en las consultas de psicología y en los servicios de salud mental. Entonces, hay todavía un gran debate sobre cómo encontrar evidencia, digamos, natural o naturalista, más real. Porque aquí lo que se ha hecho es copiar o calcar el modelo de investigación en las ciencias biomédicas, considerando la terapia como la variable independiente fármaco. Y bueno, incluso nos faltaría el doble ciego y grupos de control reales que no reciben terapia. Hay muchas críticas metodológicas, pero lo que quiero decir es que la eficacia terapéutica, globalmente en el lenguaje de la psicología académica, tiene que ver con la relación entre una intervención y la bajada en unas puntuaciones en un cuestionario. Sin embargo, no siempre se tienen en cuenta los elementos de recaída y no solo los elementos de recaída en las puntuaciones en un cuestionario, sino los elementos de recaída en los mismos procesos de relación de la persona consigo misma. No solo de conducta, sino de relación de la persona consigo misma. Y la motivación principal que las personas tenemos para hacer algo con nosotros mismos es intentar regular el modo en que nos sentimos. Es intentar cambiar la manera, hacer algo sobre la manera en que me siento. Puede ser que me sienta desconectado y desvitalizado y necesite energetizarme. Entonces me tomo un Red Bull. Puede ser que me sienta desbordado emocionalmente y lleno de ansiedad y entonces me tomo una tila o me tomo un Lexatin o me distraigo con las redes sociales. Entonces, transformar los sentimientos más primarios es transformar las estructuras de memoria emocional y somática que se formaron y se afectaron en las situaciones de adversidad emocional y trauma. De tal manera que la aceptación de las emociones sería equivalente a la aceptación de lo que ha pasado en mi vida y cómo lo que ha pasado en mi vida pervive aún en mí. Pero el paso siguiente de transformar las emociones es dar una respuesta técnica y humana que permita modificar las estructuras de memoria que una y otra vez van a llevar a que se activen estados emocionales no resueltos. Dicho de otra manera, eh, la transformación emocional requiere una tecnología específica diferente de la de aceptación emocional. Y cuando decimos tecnología, pues estamos hablando de psicoterapia, porque la psicoterapia es un proceso humano de encuentro y de relación interpersonal y por tanto es un asunto existencial, es un asunto existencial disciplinado. Disciplinado quiere decir que se basa en un saber hacer que corregimos y aumentamos con la formación y que terminamos de modelar a través de la supervisión de los casos clínicos. Así que aceptación de las emociones nos lleva a la posibilidad de transformar y eso es un deseo vinculado con la eficacia terapéutica. Porque cuando no se entra en modelos transformativos, lo que sucede es que la psicoterapia, si no es transformativa, lo que genera es nuevos aprendizajes que tienen que competir con la dominancia de las emociones traumáticas o con la dominancia de los estados emocionales no resueltos.
Entonces, la opción por la transformación tiene que ver con la eficacia, porque si no hay opción en el modelo por la transformación, lo que hace el modelo terapéutico es generar aprendizajes muy saludables y muy positivos, como por ejemplo una actitud positiva, una visión más realista, o hacer ejercicio, que tienen que competir con algo que sigue empujando dolorosamente. Por tanto, aunque incluye elementos de aceptación, como una primera fase de relación con el mundo emocional, la terapia focalizada en la emoción es un modelo de transformación emocional que parte de la compasión y conduce a la compasión. Esto es un elemento distintivo, este último, no exclusivo, pero sí distintivo. Y es que en el marco de la terapia focalizada en la emoción no se instruye la compasión, no se enseña a la persona a ser compasiva con sus emociones, salvo en una ocasión, cuando por necesidad de regulación emocional urgente, ayudamos a la persona a establecer una primera relación con su experiencia emocional aceptadora y compasiva. Pero uno de los resultados de los procesos de transformación emocional es que surge el amor de la persona hacia sí misma. Y eso es una señal de que estamos haciendo bien las cosas. Cuando yo enseño a un paciente o le ayudo o le guío o le hago un modelado o le pongo en contacto con una parte de su experiencia en un marco en el que o bien la persona se da compasión a sí misma o yo hago el puente para que pueda darse esa compasión, estamos trabajando con lo que llamaba antes un aprendizaje, un recurso competitivo. Tiene que competir con una estructura emocional que genera los sentimientos, por ejemplo, de odio hacia sí mismo, de vergüenza, de soledad profunda, de vacío, de abandono, hacia los que generamos la compasión. Pero cuando hemos transformado los sentimientos de vacío, de vergüenza o de soledad profundos o de miedo profundos, después de la transformación con los medios técnicos que ofrece el modelo focalizado en la emoción, después de esa transformación, la respiración de la persona genera un estado de observación de sí misma y de lo que ha pasado en su vida que despierta una compasión genuina. Eso puede suceder al final del proceso de transformación o en la mitad del proceso de transformación. Y esto, por tanto, nos dice que, y esto es en términos más de motivación, que podemos aprender en el marco TFE que pueda enriquecer nuestras capacidades de ayudar a la persona a aceptar su experiencia emocional y transformarla, pero también a desarrollar compasión para sí misma y para los demás. Trabajar con las emociones puede ser problemático. Hablar de las emociones puede ser problemático, pero ya trabajar con ellas directamente puede ser problemático. Y nos plantea el problema o el gran tema de la regulación emocional o de la desregulación emocional, tanto dentro de la sesión como fuera de ella. Y nos encontramos con el tema de la hiporregulación. Las personas se desregulan al alza, entrando en estados quizá de tristeza, de ira, de enfado, que no controlan y que se apoderan de la persona. Y este sería un buen motivo, evitar la hiporregulación, sería un buen motivo para no trabajar con las emociones ni con la emoción. Y también nos encontramos con la hiperregulación, es decir, personas que ante la posibilidad de acercarse a su mundo emocional activan formas de protección y control de su experiencia emocional o estados de su sistema nervioso que desactivan toda posibilidad de sentir. Y este sería un buen motivo para trabajar con lo emocional, pero entre comillas, un mal motivo para hacer un abordaje focalizado en la emoción, porque si cada vez que nos vamos a acercar a la emoción, la persona se va a desregular a la baja y se me va a congelar, a ver qué voy a hacer. Estas dos realidades se complementan en el marco relacional con otra, y es que trabajar con las emociones activa el apego, activa los estados traumáticos de apego, y eso puede hacer que no sea todo tan bonito como ese besito que se ve ahí en los emojis, sino que incluso haya respuestas de odio, rabia, persecución o incluso también de amor, pero desmedidos o desorganizados y demás. Pero claro, también es una oportunidad, porque de hecho las personas más sensibles a la hiperregulación, a la hiporregulación y a la activación de estados de apego problemáticos son aquellas que en realidad más han sufrido con la emoción, con las experiencias emocionales en las relaciones, y por tanto es una oportunidad real para utilizar sensiblemente, con una sensibilidad
y una base de información sobre el trauma relacional, es una oportunidad para ayudar a las personas a transformar aquello que les mantiene atascados, pero también atados a, a esos estados emocionales no resueltos que subyacen a la sintomatología que traen la terapia, ya sea de tipo de consumos, de tipo más obsesivo, de ansioso, depresivo, comportamental, etc. Bueno, esta famosa ventana de tolerancia que he robado de una página web el cuadro, porque si metes en Google ventana de tolerancia, pues está todo plagado de ejemplos, nos dice que los modelos terapéuticos que pretendan trabajar con la emoción deben ser capaces de crear un espacio entre la hiperactivación y la hipoactivación, un espacio que sea funcional. En términos de la teoría polivagal, pues sería un espacio dominado por la activación del sistema nervioso parasimpático en su rama vagal ventral o vago ventral, que permite la conexión entre personas mientras afrontan experiencias emocionales del pasado o del presente, del pasado en términos de memoria traumática y del presente en términos relacionales, lo que pasa entre tú y yo aquí y ahora en la situación terapéutica. Bueno, pues que cualquier modelo que quiera trabajar con la emoción debe saber manejar esta ventana de tolerancia. Aquí voy a hacer dos observaciones. Una es que muchos modelos terapéuticos basados en tecnologías experienciales se especializan en generar y articular esta ventana de tolerancia, pero muchas veces pierden de vista una, la generación de la ventana de tolerancia basada en la relación. Es decir, muchos modelos instruyen y nos guían a los terapeutas de una manera absolutamente válida para hacer ejercicios, utilizar la imaginación, el cuerpo, el espacio, para dilatar esa ventana de tolerancia y eso nos apuntamos al 100%. Y otros modelos hacen un énfasis mayor en cómo utilizar un recurso humano de corregulación interpersonal para crear esa ventana y aumentarla. Ese recurso humano del que estoy hablando es la empatía. Entonces, la empatía la damos por sentada como el valor en la milicia, pero no significa lo mismo ser empático en términos de ser aceptador y acogedor de la persona o de entender bien lo que le pasa. Eso es una manera de ser empático, pero hay otras formas muy específicas, vamos a decir microscópicas, momento a momento, segundo a segundo, de ser empático, que en el marco de la terapia focalizada en la emoción suponen la base fundamental y que le llamamos sintonización empática con el afecto momento a momento. Dominar la sintonización empática con el afecto momento a momento tiene varias funciones, pero una de ellas, la principal, es generar esta ventana de tolerancia en el trabajo con la persona y en el modo en que ayudamos a la persona a poder relacionarse consigo misma y con su experiencia interna. Así que ventana de tolerancia, sí. Ventana de tolerancia con posibilidades técnicas, también. Y ventana de tolerancia en un marco relacional basado en la sintonización empática con el afecto momento a momento, para ser más breves la empatía, también. Y esto se aprende dolorosamente a veces, porque requiere afinar, ensayar, practicar y demás, pero cuando lo tienes genera una experiencia de maestría, de mastery, que es muy satisfactoria para los pacientes, pero íntimamente también para los terapeutas porque nos permite estar con el dolor de una manera no pasiva y sí muy personal y muy conectada. Por supuesto, como ya hemos dicho, existen diversos modelos terapéuticos informados por el trauma y con énfasis en la transformación de la memoria emocional y somática, que es la memoria que determina la sintomatología vista desde una perspectiva transdiagnóstica. Por citar solo algunos, pues ahí tenéis MDR, teoría polivagal, modelos psicodinámicos breves contemporáneos, hipnosis clínica, somatic experiencing, otros abordajes somáticos desde la terapia orientada con focusing, la Gestalt, sobre todo el estilo más de la costa este, eh, y otros que caben en el etcétera. Por eso, para ir cerrando, pues diría, si tienes formación en estos modelos, conocer a fondo y de modo práctico, como os queremos ofrecer, la intervención focalizada en la emoción, creemos que multiplicará tu potencial
para ofrecer un marco relacional en tu trabajo basado en la empatía. Y es una empatía transformadora. Muchas veces nos encontramos con personas que eh, provienen de experiencias terapéuticas muy centradas en la técnica, que les han beneficiado, pero con una sensación de que la historia global de su vida queda perdida o los aspectos de identidad quedan perdidos por no haber sido recogidos por un otro que me entiende, no solo que me entiende en el momento, sino que me entiende a mí globalmente como persona. O que no solo que entiende una experiencia problemática, sino que me entiende momento a momento y globalmente como persona. Entonces, si tienes formación en estos modelos, podrás también ampliar la formulación de caso con una perspectiva centrada en la persona y focalizada en la emoción, porque la emoción es la puerta de entrada al centro de la persona. Y además, el trabajo con lo que llamamos marcadores de tareas terapéuticas, en terapia focalizada en la emoción, cuándo trabajar con una silla de asuntos críticos, cuándo trabajar con una silla de asuntos no resueltos con otra persona, un otro significativo, cuándo trabajar más con focusing o con la atención llevada al cuerpo, cuándo trabajar más con la autocompasión y el autoconsuelo. Todas esas opciones terapéuticas son lo que llamamos en la intervención focalizada en la emoción marcadores. Entonces, una formación completada con la terapia focalizada en la emoción te va a ofrecer más puertas de entrada a la experiencia emocional de la persona y por tanto más oportunidades de acción en el momento en que la persona lo necesita dentro de la sesión. Pero también puede ocurrir que si no partes de este tipo de experiencia y si tu formación originalmente es más bien cognitivo-conductual en un sentido más clásico, pues la formación en intervención focalizada en la emoción puede ser una evolución amable en tu carrera porque hay una parte de ese deseo que decíamos antes de ir hacia la transformación emocional y también puede ser un salto hacia otro nivel de conexión con el sufrimiento. Hay veces que el sufrimiento humano es respondido compasivamente por los terapeutas queriendo, ofreciendo al paciente alguna solución técnica para lidiar con ese sufrimiento, pero además hay un componente esencial de encuentro personal relacional en el nivel, lo que algunos teóricos llaman de profundidad relacional. El nivel de profundidad relacional es aquel en el que no solamente te ayudo a aceptar tu experiencia, sino que puedes experimentar cómo al terapeuta la experiencia emocional le conmueve de un modo regulado y te ofrece no respuestas de cambio, sino respuestas de conexión. Y esto de la conexión tiene sus raíces en las necesidades de corregulación emocional de los niños en la historia de apego como una base de seguridad. Poder ofrecer la conexión con el sufrimiento no solamente es una actitud humanista y humanitaria, sino que es una oportunidad de ofrecer experiencias, microexperiencias repetidas de corregulación emocional que el modelo cognitivo-conductual per se no plantea. Eso no quiere decir que tú como terapeuta cognitivo-conductual no puedas abordar esto, pero te pide un desarrollo técnico, que en este caso podría ser completado con el modelo focalizado en la emoción y por tanto te ofrece una posibilidad de conectar con el sufrimiento y con las necesidades de regulación y transformación emocional o del dolor emocional y social de tus pacientes, porque el dolor emocional es fundamentalmente un dolor social. Pues social porque se produjo en relaciones y es social porque a veces tiene que ver con las condiciones actuales. Por ejemplo, las condiciones actuales de una persona en términos de marginación o de amenaza pueden estar siendo suficientemente paralizantes por sí mismas o pueden estar activando otras experiencias paralizantes anteriores. Por tanto, trabajar en este nivel puede hacer más productivo el trabajar en una segunda fase con las estrategias cognitivo-conductuales que permiten después a la persona proyectarse operativamente en el ambiente, a ver qué cosas puedo hacer diferentes en mi ambiente y en mi situación. Me quedarían dos transparencias para terminar. Si tu formación de base está más bien en las terapias de tercera generación, desarrollar tus competencias focalizadas en la emoción, creemos que te permitirá explorar los límites de la aceptación, ya sea de la aceptación en el marco de la terapia de aceptación y compromiso o dentro del mindfulness y otros modelos que cultiven la aceptación. Este explorar los límites tiene que ver con que estar con la experiencia emocional y trabajar de determinadas maneras con ella no consiste solo en expresar emociones
o en tolerar emociones, o en entender emociones, o incluso no solo es escuchar el mensaje de las emociones, sino que ciertas maneras de estar productivas y saludables con la emoción generan nuevos pasos. El cuerpo, el organismo, da un nuevo paso genuino que no estaba en la cabeza ni del paciente ni del terapeuta. Algo hay, una sabiduría profunda ahí, que cuando la aceptación no solamente es tolerancia, sino que es una forma más amorosa, genera algo nuevo que no estaba en la planificación ni en la formulación que se había hecho el terapeuta. También te permitirá formular con más energía y con más propósito el modo en que, por ejemplo, la aceptación, la terapia de aceptación y compromiso plantea la orientación hacia los valores de la persona. O también el modo en que la activación conductual es terapéutica, porque acerca a la persona hacia la obtención de reforzadores positivos. ¿Por qué? Porque el contacto con las emociones primarias, con los sentimientos más genuinos y auténticos, no deformados con otras reacciones afectivas secundarias, y la articulación de necesidades, cuando atiendo a lo que siento, generan metas vinculadas a los valores entendidos como necesidades y generan tendencias a acción, respuestas propias de la emoción, como por ejemplo luchar o poner límites cuando experimento un enfado primario genuino, que tienen que ver con conductas que se pueden activar en el medio. Y en lugar de plantearnos qué podría yo hacer, cuando me planteo qué necesito, todo mi ser se organiza emocionalmente para dar la respuesta primaria adaptativa que engancha bien o que me sitúa bien en el ambiente en un marco de activación conductual o para simbolizar y articular en mi conciencia, en el lenguaje, lo que necesito, y eso ilumina cuáles son mis valores. Es decir, esto tiene que ver con la posibilidad de hacer un trabajo de aceptación y compromiso o de activación conductual desde abajo hacia arriba, no tanto desde arriba hacia abajo. Y si tu formación de hunde no, quitamos el de, si tu fundación hunde sus raíces en los modelos humanistas más clásicos, más históricos, como la terapia central en la persona de Rogers, la terapia gestal, experiencial, el psicodrama o incluso algunas aproximaciones sistémicas, y si estás acostumbrado a trabajar con el cuerpo emocional, a hacer trabajo con sillas, con la silla vacía, etcétera, pues la formación focalizada en la emoción podrá ayudarte a profundizar en el trabajo con el dolor dentro de estos ejercicios vivenciales y dentro de la relación y a darte mayor precisión al permitirte actuar más directamente y manejar directamente lo que llamamos el dolor emocional nuclear. Porque si no, hay veces que este tipo de trabajo, aunque es muy relevante y muy significativo subjetivamente para la persona, muchas veces no entra en la forma de transformación emocional. Una silla bien hecha quiere decir una silla que permite transformación emocional, una silla vacía. No solamente un mayor conocimiento de lo que ocurre en cada lado de la silla. Y todo esto, mientras mantienes el trabajo centrado en la persona, en el instante, en lo que la persona mantiene en su campo de conciencia, mantienes un equilibrio entre eso y el trabajo orientado al proceso. El trabajo orientado al proceso es más directivo, implica que el terapeuta te propone activamente cosas, pero una y otra vez retorna, después de proponerte cambia de silla, prueba a decir esto desde esta silla o lo que sea, te propone volver a un lugar de centramiento, de autoconsciencia, enfocado en el cuerpo, que es el núcleo del trabajo centrado en la persona. Porque un trabajo centrado en la persona, que simplemente te pregunto qué sientes o espero a que tú lo digas, pero no te ofrezco alguna manera de estar en contacto con ello, puede ser también improductivo. Así que dicho esto, gracias por tu atención emocionalmente enfocada y resonante. Y aunque